Son capaces de estar frente a la televisión y a la vez estar respondiendo el teléfono mientras de paso platican con su esposa. Yo diría, con razón ella está irritada y dice, ¿cuándo vas a prestarme atención? Pero él o ella suelen decir, sí lo estoy haciendo. Otros, mientras están conduciendo el coche, están usando el teléfono, de paso están pendientes del Waze y para colmo están platicando con la persona que les acompaña. Sabemos de sobra que lejos de decir que esas son personas muy habilidosas, tenemos que decir que esas son personas muy imprudentes y que por no enfocarse y por no concentrarse, las consecuencias pueden ser trágicas. Cierto que a veces puede ser solo dar una mala instrucción o una mala respuesta, pero también puede significar un grave accidente y quitarle la vida a alguien por no estar concentrados o enfocados en lo que deben estar. Digo esto para comparar porque eso es lo que estaban sufriendo los destinatarios de la carta a los hebreos. Ellos creían que podían depositar su fe en distintas creencias. Algo así como, no me enfoco en una sola cosa, sino que voy a concentrarme en las varias fortalezas de nuestra religión. Entre varias menciono hoy su lógica confianza en los ángeles. Ya les explico por qué digo lógica confianza. Ahora, si ellos están depositando su confianza en varias cosas a la vez, aun cuando estas cosas por sí solas no sean malas en su credo religioso, las consecuencias van a ser trágicas, eternas. Va a ser condenación. Por eso es que el escritor les dice que deben poner su mirada en Jesús, que deben dejar de distraerse de esas supuestas fortalezas religiosas y poner toda su atención en Cristo. Antes de seguir con la carta a los hebreos, debo decir que algo parecido sucede con nosotros hoy día. Porque hay una cantidad de nosotros que así como nos distraemos en varias cosas, también nos distraemos de nuestro enfoque en Cristo Jesús. Los afanes de este mundo nos tienen atareados, al grave punto que a veces los afanes están por encima de nuestro Señor. Como simple ejemplo diría, entiendo que alguno de ustedes puede estar esperando una llamada importante en su celular y eso le tiene distraído. Pero les pregunto, ¿acaso no creen que la llamada de Dios a través del estudio bíblico es más importante? Creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. El problema es que está distraído, está distraída. Como distraídos estaban los hebreos poniendo su confianza en los ángeles. Les dije, lógica confianza. Les explico ahora por qué la frase. Para nosotros, ni remotamente creo surge la idea de confiar en los ángeles. Diría que la primera razón es que jamás hemos visto uno. Es que en nuestra época o en la época bíblica que nosotros estamos viviendo, la aparición de los ángeles no es frecuente. Pero deben saber que en el Antiguo Testamento, en la época en que la carta fue dirigida a los hebreos,
La aparición de los ángeles era recurrente. Ellos estaban acostumbrados, no era una sorpresa. Y debo suponer, ver un ser majestuoso, maravilloso, con un resplandor del cielo, probablemente alado, debe sorprender a cualquiera. Y ellos habían visto eso. Por eso es que estaban poniendo su confianza en los ángeles. Ahora, el escritor les dice, paren. Aun cuando los ángeles por sí solos no están mal, si vamos a comparar a los ángeles con nuestro Señor, Jesús es muy, pero muy, muy superior a los ángeles. Que los ángeles no les distraigan. Y ese es el mensaje para nosotros hoy, titulado Superior a los ángeles. Vayan al capítulo 1, carta a los Hebreos. Ahora vamos al versículo 5. Carta a los Hebreos, capítulo 1, vamos al versículo 5. ¿Listos? ¿Amén o no amén? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Otra vez introduce al primogénito en el mundo y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Paren, ¿recuerdan cuándo sucedió esto, que los ángeles adoraron a Jesús? ¿No recuerdan? ¿Cuándo? En su nacimiento. Un coro de ángeles apareció para adorar al niño Jesús. Bueno, sigue. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice. Hermanos de acomodación, si me ayudan con la señora, por favor. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Verso 14, en casa los leen todos. ¿No son todos, refiriéndose a los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas, que podamos crecer a través del estudio en Cristo. Amén. Para ustedes y para mí, lo que acabamos de leer puede sonar desconocido. Incluso alguno de ustedes puede decir: jamás escuché ni leí cosa parecida. Pero atentos, los destinatarios de esta carta eran muy conocedores de todo eso, porque sorpréndanse, lo que acabo de leer, todos esos versos son párrafos del Antiguo Testamento. Y ellos conocían bastante bien el Antiguo Testamento. Entonces lo que el escritor está haciendo es decirles: entiendo que ustedes conocen bien esto. Les voy a demostrar que todo lo que ustedes conocen está dicho para Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, para demostrárselos, voy a tomar uno que otro verso en pantalla para corroborarlo. No tenemos tiempo para ir uno por uno, nada más para que ustedes puedan cotejarlo. Dice, está en 2 de Samuel: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Recuerdan? Está en los primeros versos. Y esto
es la profecía mesiánica doble, cuando se estaba ungiendo a David como rey y refiriéndose al hijo de David, porque ustedes saben que al Mesías príncipe se le llamaba el hijo de David. Bueno, esto lo dijo Natán. Vayan más adelante. Salmos 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otro salmo mesiánico. Ya les he explicado que salmo mesiánico es una profecía respecto al Mesías venidero. Sigue. Otro salmo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo acabamos de leer en un contexto distinto. Siga. ¿Los terminamos? No, tengo Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia. La última parte, has amado la justicia, por tanto Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El escritor de la carta les está diciendo, tengo más pero no más tiempo. Gracias. Así es que, ¿de qué se trata? Todo lo que ustedes conocen sobre el Mesías príncipe está dedicado para Jesús. Y Jesús tiene supremacía ante los ángeles. Así es que no deben distraerse de con los ángeles. Usted y yo necesitamos conocer un poco más respecto a los ángeles. Digo usted y yo porque ellos eran mejor conocedores que nosotros. Entre otras cosas, debo decirles que ángeles viene del hebreo, el vocablo viene del hebreo malek y del griego ángelos, que traducido al español es mensajero. Traducir esos vocablos al español no es ángel, es mensajero, que claro está, por la derivación del vocablo y por la elegancia del idioma, con el correr de los tiempos, pues todos entendemos ángel como ángel. Pero muchos ignoran que el término es un mensajero, y eso es precisamente lo que significa ángeles: seres que llevan mensajes de parte de Dios. En cuanto a las veces que la Biblia reconoce ángeles, no solo lo ocupa el vocablo para seres alados, espirituales o hermosos o seres celestiales. También, sorpréndanse, ocupa el vocablo para humanos. También ocupa el vocablo para pastores. No me estoy refiriendo a líderes religiosos de hoy día. Me estoy refiriendo en el libro de Apocalipsis hay 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Y en cada una de ellas dice el mensaje al pastor, no, dice el mensaje al ángel de la iglesia en Esmirna, al mensaje a la iglesia en Éfeso, y menciona cada ciudad. Entonces el término está dirigido para un pastor, pero esto tampoco debería sorprendernos. Simple y sencillamente, ¿qué es un pastor? Es un mensajero. El término está siendo de forma práctica muy bien usado. Claro que también se usa para el ejército celestial. Ellos estaban pensando que los ángeles eran superiores a Jesús. Y por ello hay que recordar algunas características de los ángeles. El escritor dice, entre otras cosas, cierto, no mueren, cierto, no se reproducen, cierto, son santos. Y no estoy usando todos los versos para corroborar lo que estoy diciendo, porque eso sería largo y es más bien una clase de doctrinas bíblicas. Y para nuestro propósito basta con que ustedes lo sepan sin revisar esta vez los versos, porque lo que sí necesitamos revisar está aparte. Además de eso,
dice, de acuerdo, los ángeles tienen distintas funciones y de acuerdo a esas funciones los estudiosos dan una especie de clasificación. La más usual es los querubines, los serafines, los seres vivientes, Miguel y Gabriel. Ahí están todos. Los repito: querubines, serafines, seres vivientes, Miguel y Gabriel. Finalmente, el ángel de Jehová, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, como una manifestación de Cristo antes de su encarnación en Cristo. Jesús se apareció en el Antiguo Testamento 2, 3, 5 u 8 veces, y cada vez que se aparecía, la Biblia le llama el ángel de Jehová, para diferenciarlo de cualquier otro ángel. Ahora, esta clasificación de querubines, serafines, ¿en honor a qué? Bueno, es en honor a la función. Por citar el ejemplo, los querubines siempre aparecen como guardianes. Los serafines siempre aparecen como adoradores. Los seres vivientes, que aparecen apenas 2 veces, son los 4 que están cuidando la gloria de Dios y que también simbolizan a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Miguel, que aparece algo así como el capitán del ejército de ángeles. Y Gabriel, que aparece siempre como un anunciador. Deduzco que estos dos están ocupando una posición importante dentro del grupo de ángeles, pero sabemos que no admitían adoración. Bueno, hay un poco más, pero debo dejar hasta aquí y recalcar: el escritor de la carta no está restándole méritos a los ángeles. No vaya ninguno de ustedes a sugerir que ahora yo he retomado el propósito de la carta y he hablado mal de los ángeles. Momento. He aclarado o dado a conocer para los que nunca antes escucharon características de los ángeles. Y por ser siervos de Dios, mensajeros de Dios, podemos decir seres creados por Dios con propósitos divinos, por supuesto que revisten cierta importancia, pero jamás comparado con la importancia de nuestro Señor. Ahora sí voy a ocupar los versos que el escritor ocupa para mostrar ese contraste. Dice: a ningún ángel Dios le llamó mi hijo eres tú. A Jesús sí le llamó mi hijo eres tú. ¿Acaso eso hace una diferencia? Mucha. Voy a ocupar 2 burdas ilustraciones, pero quizás me sirven. La primera: hay varios chicos que ahora trabajan en la iglesia, que son muy buenos chicos, muy buenos siervos, líderes. Son tan buenos chicos que ellos han sabido ganar mi cariño y realmente les quiero. Y de vez en cuando yo digo: estos son mis hijos, refiriéndome a hijos espirituales. De vez en cuando digo: ¿cuándo me van a dar nietos? Y puedo decir públicamente: en realidad les amo. Y si digo como a hijos, estoy haciendo mal. Porque por mucho que les ame, la verdad es que no les amo como a mis hijos. No porque ellos no lo merezcan, no porque yo no sea bueno, es porque en nuestra naturaleza humana, los que son papás saben bien de lo que estoy hablando. Hay un sentimiento, hay una atadura con nuestros hijos que va más allá de lo que humanamente podemos explicar. Y eso es lo que está diciendo aquí Dios. A ninguno de los ángeles les he llamado mi hijo. Por ninguno de ellos envié a mi hijo a morir. Jesús tiene una supremacía
por sobre los ángeles. Y la segunda ilustración, y la voy a ocupar porque creo que los que no son papás pueden estar pensando, puro romanticismo del pastor. Bueno, supongo que vieron la película del Rey León, la 1. Yo no sé cuántas hay. Pero mi pequeña hija, mi esposa me sientan con frecuencia a ver películas parecidas. Y no hace mucho descubrí que Simba, para los que no vieron la película, es el hijo del Rey León. Pero en la película, cuando Simba todavía es un chico, su padre muere. Y él se siente culpable y huye de su responsabilidad de heredar el trono como rey. Y durante muchos años él está fuera de su jungla. Por supuesto, se convierte en ese tiempo en un poderosísimo león. Con el correr del tiempo y por qué sé yo, no recuerdo la razón, regresa y ahí se encuentra con Rafiki, creo que es el nombre del mono feo ese. Así se llama, ¿verdad? Rafiki, que es una especie de líder dentro de la jungla y lo confronta y le dice: es tiempo de que seas responsable, que adoptes el rol que te compete. Y Simba dice: no, yo no soy ningún rey. Sí lo eres. ¿Qué diría tu padre si escucha tu irresponsabilidad? Y él dice: mi padre está muerto. No, dice Rafiki, no está muerto. ¿No sabías? Entonces Simba se asusta. ¿Cómo que no está muerto? Sígueme, te lo voy a mostrar. Y en la película muestran que van a un lugar un tanto mítico, en medio de árboles, raíces, hasta que llegan a un cristalino arroyo en donde las aguas no se están moviendo. Y con cierto misticismo, Simba paso a paso se acerca y Rafiki le dice: inclínate y verás a tu padre. Simba se inclina y grita asustado: ¡papá! Y se hace hacia atrás porque Simba jamás había visto un espejo. En realidad se estaba viendo a sí mismo, pero era exactamente igual que su padre. Da 2 pasos y regresa y el agua empieza a moverse y Simba descubre que es su reflejo y le dice: ¿te das cuenta? Entonces el mono le responde: eres igual que tu padre porque tu padre vive en ti. La esencia de él eres tú mismo. Eres su sangre, eres su carne. Hablas como él, te mueves como él y eres el rey. Entonces Simba se convence que debe ocupar el rol del Rey León. Bueno, el escritor les está diciendo a los hebreos: Jesús es la esencia de Dios. No pueden compararlo con ningún ángel. Es Dios mismo. Además, los ángeles rechazan cualquier tipo de adoración. Se los demuestro en apenas un verso y corriendo porque no hay más tiempo. Dice en Apocalipsis: yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan, cuando se apareció el ángel que le reveló Apocalipsis, y él me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hey, no juzguen mal a Juan. Algunos de ustedes está a punto de decir: wow, este Juan no sabía nada de doctrina. ¿Cómo se le ocurre querer adorar? Quítela, Efraín, y póngame la luz. ¿Cómo se le ocurre querer adorar al ángel? Ocupen el calzado de Juan unos minutos. Frente a ustedes, un ser angelical, celestial, alado,
con un resplandor majestuoso, con una voz de trueno, revelándole todo el futuro. ¿Ustedes no quedarían también anonadados y de rodilla queriendo adorarlo? Pero cuando Juan hizo eso, el ángel le dijo, no, Señor, póngase de pie. Usted no me puede adorar a mí, porque el único digno de adoración es Jesús. Vaya y adórelo a Él. Los ángeles no permiten adoración. Les pregunto, ¿Jesús permitía adoración? Absolutamente sí. Nunca reprendió a nadie por adorarlo, porque es Dios. Y el escritor se los está diciendo. Jesús es creador, los ángeles no, son creados. En el club de lectura estamos con el libro de Moody. En la página 68, 69 y 70, Moody dice que Jesús, si no era Dios, era el engañador más grande del planeta. Y cuando uno lo lee así rápido, uno dice, wow, esto suena a un irrespeto. No, él da varios argumentos. Déjeme leerle uno que otro. Dice, entre otros, si Jesús no era Dios, entonces era un impostor. Y si se trata de un impostor, es un engañador, porque él dijo que era Dios. Y la pregunta es, ¿por qué estaba engañando? Todos los impostores persiguen un propósito. ¿Cuál era el propósito de este engañador? ¿Ir a la cruz? Ningún impostor engaña para ir a la cruz. Súmele. Además de esto, si Jesús no es Dios, entonces Él está pidiendo que blasfemen. Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él es un blasfemo. Razón tenían los judíos entonces de crucificarle. Pero no, Jesús no es un impostor. Entonces solo queda la otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Que Jesús es Dios. Por cierto, les pregunto, ¿cuál de las dos ustedes creen? ¿Jesús es un impostor o es Dios? Jesús es Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque yo sí lo creo y lo proclamo y lo grito. Jesús es Dios. ¿Quieren decirlo? Jesús. ¿Lo creen? Entonces díganme por qué algunos de ustedes no lo adoran. Porque no vienen a cantar y a adorarlo. Díganme por qué algunos de ustedes lo irrespetan a sus anchas. Díganme por qué algunos de ustedes no lo sirven. Porque si Jesús es Dios, es digno de toda nuestra adoración y todo nuestro servicio, ¿o no? ¿Qué es entonces lo que ustedes creen? Bueno, es algo que usted debe responderle a Jesús, no a mí. Oramos. Señor, gracias por hablarme.